Capítulo 31. De la sabiduría y la recuperación no lo entiendo, dijo Issei, tocándose la barbilla y mirando al cielo con el ceño fruncido y confundido. Creía que el propósito de los dioses era no morir. Desde lo más profundo de su alma, escuchó un profundo y gutural resoplido de Drake. En realidad, ¿cómo lograba Drake que su voz sonara tan grave? Ni siquiera tenía cuerdas vocales. Era solo un espíritu incorpóreo sellado en su brazo. Espera, ¿no dijo Akeno-san que los dragones no tienen alma? Entonces, ¿cómo fue que Drake fue sellado en el bosque Gear? Ah, debería haberle prestado más atención a Akeno-san. Pero era difícil, sobre todo porque cada vez que ella se giraba para escribir en la pizarra, su larga melena pasaba junto a él, impregnando el aire a su alrededor con el delicioso aroma de su champú. Ella huele muy bien. Issei sonrió torcidamente mientras imaginaba a Akeno bañándose, su largo cabello pesado y mojado mientras le hacía seductoramente un gesto para que se uniera a ella mientras le soplaba burbujas de jabón juguetonamente. Akeno-san en la ducha. Lo que no daría por jugar con sus pechos todo el día en el agua. Me pregunto si flotarán. Tus pensamientos son tan caóticos como siempre, cachorro. Issei saltó en el acto. Ga. Drake. Un gruñido profundo resonó en su mente. Ojalá tu deseo de poder fuera la mitad de tu deseo por las mujeres que te rodean. No habría rival para ti. Jeje, Issei se rascó la parte posterior de la cabeza avergonzado. Y te equivocas al pensar que la muerte y la destrucción se evitan tan fácilmente. Issei parpadeó confundido. ¿Eh? Otro bufido desdeñoso. Esos a los que llamas dioses no lo son en realidad. Es una palabra arbitraria para una multitud de espíritus indignos. Desde ninfas de ríos y piedras hasta las mismas estrellas. No son más eternos que tú y yo. Entonces, ¿todas esas historias de las que habló Buchou no son reales? El mito y la metáfora tienen poder, pero eso no reemplaza la eternidad. No lo entiendo. Podía oír el suspiro de Drake desde su mente. De nuevo, ¿cómo hacía eso el antiguo dragón? No tenía pulmones, ¿de dónde venía el sonido del aire? ¿Era algo mental? Espera, ¿eso significaba que podía cambiar el sonido de su propia voz interna? ¿Podría tener una conversación mental con Drake que sonara como Darth Vader? La princesa leía en bikini metálico. Luke alguna vez tuvo que llamarla One-sama. Ojalá tuviera una hermana gemela mandona y guapísima en bikini metálico. Con gusto la llamaría One-sama. Un gruñido peligroso atravesó su mente. Lo siento Drake. Otro suspiro cansado seguido rápidamente por un enojado no. Estoy prestando atención. Estoy prestando atención. Finalmente, Drake continuó su explicación, Issei hizo todo lo posible por concentrarse en las palabras del dragón. Como sabes, la mayor parte de esta realidad se experimenta a través de 4 dimensiones. Issei se cruzó de brazos. Espera, no lo sabía. Eso no es lo que enseñan en la escuela. Hubo una pausa profunda antes de que la ira de Drake lo invadiera. ¿Sí? Así es. Era literalmente tu tarea de física de principios de semestre. Largo, ancho, alto y tiempo. Existes en las 3 dimensiones espaciales y las experimentas a través de la 4ª dimensión del tiempo. Cierto. Lo siento, Drake. Issei soltó una risa nerviosa. La tarea no era lo suyo. Los estudios eran difíciles, las tetas eran fáciles. Los gruñidos de Drake resonaron en su mente compartida. De los miles de millones de mortales de este miserable planeta, me toca el mono primitivo que solo sabe frotarse contra una almohada. Oye. Eso se supone que es un secreto. Un gruñido desdeñoso le respondió. Olvidas la triste realidad de que observo todo lo que haces. Cierto, dijo Issei con desaliento. Entonces su rostro palideció al sentir cierto horror. Espera, Lucifer, ¿eso significa que estarás observando cuando finalmente pierda mi virginidad? Perdóname, resonó la voz de Drake con desdén. Es más probable que esté en un nuevo huésped antes de que convenzas a una hembra para que se acueste contigo. No sea que finalmente cedas a tus impulsos bestiales y te obligues a tener una. Oye.
gritó Issei, ofendido, mientras agitaba el puño al vacío. Jamás haría eso. No soy un criminal. Bueno, no esa clase de criminal, sigamos adelante, dijo el dragón rojo con no poca exasperación. El mundo físico se basa en 4 dimensiones. O mejor dicho, se basa en las 3 dimensiones del espacio mientras se experimenta a través de la 4ª dimensión del tiempo. Y antes de ti, ¿qué dicen las crías perdidas en sus teléfonos? Cerebro limpio. ¡Hey! La mente pregunta. No existes plenamente en la dimensión del tiempo porque no puedes interactuar con ella. Puedes interactuar con todo lo que está dentro de las dimensiones espaciales, pero el tiempo está fuera de tu alcance. Por lo tanto, tú y el resto de la mortalidad son seres tridimensionales que experimentan la realidad a través de la 4ª dimensión del tiempo. Issei se frotó la barbilla. Entonces los dioses son como nerds de dimensiones superiores que pueden ver la película completa en lugar de solo verla escena por escena. Inteligente, dijo Drake con suavidad, llenando de orgullo a Issei por haber impresionado al antiguo dragón. Pero tienes razón a medias. Y lo reitero. No son más dioses que tú y yo. Pero esas supuestas divinidades son seres de gran poder, apegados a un precepto amplio y bien definido, que existen en la dimensión del tiempo. Un ser tridimensional experimenta la realidad momento a momento. No puede tocar el pasado, pero puede influir en el futuro de forma limitada. Puedes aplastar un huevo en la mano y ver cómo la yema gotea al suelo. Pero no puedes aplastar el huevo en la mano y encontrarte sosteniendo una estrella recién nacida. Existe un orden en la realidad. Una larga cadena de causa y efecto. Esto es causalidad lineal. Un ser de la 4ª dimensión, sin embargo, no está sujeto a tales limitaciones. Ve todo el pasado, cada momento del presente y todo lo que será y no será del futuro. La medida en que puede influir y controlar es directamente proporcional a su propio poder. Cuando decide alterar directamente la progresión lineal del tiempo en el mundo físico, los mortales a menudo se refieren a tales fenómenos como milagros. Pero los milagros de gran trascendencia requieren un poder considerable y no son fáciles de manifestar. Consideren también las voluntades en pugna de otros seres de la 4ª dimensión que podrían impedir tal interferencia directa. Comprendan también que, debido a la falta de verdadera dirección y causalidad lineal, la 4ª dimensión es un caos absoluto. Carece de cualquier dirección, forma o permanencia verdadera. Simplemente es. Issei estaba de pie con los brazos cruzados, con expresión pensativa. Ya veo. Hubo una larga pausa antes de que Drake dijera lentamente. No has entendido ni una palabra de lo que he dicho, ¿verdad? Quizás la mitad. Drake dejó escapar un suspiro de cansancio. Mucho mejor de lo que esperaba. Pero Drake, comenzó Issei mientras ponía sus manos detrás de su cabeza y comenzaba a alejarse del edificio de investigación ocultista en ruinas y regresar a donde el resto de sus compañeros de nobleza estaban esperando que pasara la tormenta. Si son tan poderosos y pueden hacer tanto, ¿cómo es que no los consideras dioses? Issei, y había algo en la forma en que el emperador escamado pronunció su nombre, o tal vez fue el simple hecho de pronunciarlo, lo que lo hizo caminar un poco más erguido. He visto a estos autoproclamados dioses forjar firmamentos. Los he visto forjar imperios a través de universos. Los he visto ser la adoración de miles y miles de millones de almas. Y los he quemado a todos de todos modos. ¿Adorarías la ceniza? Issei negó con la cabeza. Ni hablar. Estoy casi seguro de que soy alérgico a la ceniza. ¿Recuerdas el funeral de la tía abuela Tsukiko? No podía parar de estornudar en esa funeraria. Pero Kyoko-ne-san estaba tan sexy con su kimono funerario. Las universitarias son la combinación perfecta de guapas y sensuales. Los primos segundos no cuentan como incesto, ¿verdad? Drake dejó escapar un gemido lastimero. Rías observó la devastación de los Kuo, del lugar que había llamado hogar durante los últimos años. En las largas horas transcurridas desde la batalla, el sol había salido, y aunque la tormenta del rey dragón persistía, las nubes se aclararon, permitiendo que la luz del sol se abriera paso. Abriéndose paso, revelaría la carnicería total infligida en su territorio. Se han ido, pensó para sí misma. Una punzada de tristeza resonó en su corazón.
Sabes, dijo Akeno en voz baja mientras se acercaba a ella, me encantaba la vista desde aquí. Ria siguió su mirada hacia donde antaño se alzaban altas y hermosas montañas verdes. Ahora, solo quedaba un vasto y hundido páramo de cenizas y cenizas que se extendía kilómetros y kilómetros. Se puede reconstruir, dijo con tristeza, aun cuando comprendía la magnitud de la devastación. Y aunque el viento aullaba entre las ruinas de Kuo, el silencio del pueblo mismo resultaba ensordecedor. Ni risas. Ni tráfico. Ni voces que se filtraran por las ventanas abiertas. Simplemente, nada. Akeno negó con la cabeza, mientras su larga coleta se agitaba con el fuerte viento. Pero no la gente. No, el ambiente del pueblo. Kuo nunca volverá a ser el mismo. Con pensamientos melancólicos, la mirada de Ria se dirigió hacia el gigantesco lobo guardián, que se había acurrucado y tumbado. Ria se preguntó brevemente si la poderosa bestia estaría dormitando, pero sabiamente decidió no comprobarlo. Algunas cosas eran mejores si se tocaban. Largos años en el inframundo le habían enseñado a dejar que las bestias dormidas descansen. Entonces la voz de su único caballero llegó desde atrás, haciendo que ambos se giraran hacia él mientras caminaba hacia ellos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Regresamos al inframundo? Ria frunció el ceño momentáneamente, sin saber exactamente qué decir. Esperaremos, dijo Sona mientras se acercaba a ellos, acompañada por Tsubaki. Lentamente, los dos nobles comenzaron a congregarse alrededor de sus reyes. No hay mucho más que podamos hacer. Estoy segura de que pronto recibiremos órdenes de nuestras respectivas casas. Hasta entonces, esperaremos. Y nos recuperaremos. Parece un buen plan, dijo Rías asintiendo. Y, sinceramente, no había mucho más que pudieran hacer en ese momento. A riesgo de parecer disidente empezó Tsubaki lentamente, ¿dónde exactamente se supone que debemos esperar? Aquí. Todos parpadearon ante la reina de Zona. Akeno asintió. Buena pregunta. Necesitamos refugio. Y no sé ustedes, pero a mí me gustaría un baño caliente. Se escuchó un murmullo colectivo de acuerdos por parte de los grupos, particularmente de las diablas. ¿Hay siquiera agua corriente? Preguntó Kiba con escepticismo. Supongo que si estás lo suficientemente desesperado, podrías probar en el río, siempre y cuando no se haya evaporado. Oh Dios, dijo Akeno con un brillo travieso en sus ojos mientras abrazaba el brazo del caballero rubio contra su pecho, tratando de hacer que Tuone-sama vaya a nadar desnudo contigo. Akeno. Protestó Tsubaki desde un costado. Rías puso los ojos en blanco cuando Akeno fácilmente se dejó llevar por su coqueteo juguetón, pero se vio obligada a abrir la boca rápidamente en estado de shock cuando su caballero respondió con un pensativo, tal vez. Todos miraron a Kiba boquiabiertos, completamente sorprendidos por su única y evasiva declaración. ¿Y por qué no lo harían? Rías conocía a estas dos personas mejor que nadie en esta tierra, ni en ninguna otra. Mientras Akeno solía coquetear con todos, su caballero lo ignoraba casi por completo, actuando como un caballero perfecto y simplemente aceptándolo como una peculiaridad de su personalidad. Nunca antes la había entretenido ni respondido. Y aunque no con el mismo entusiasmo que Issei, que siquiera lo considerara seguía siendo desconcertante. Akeno parecía opinar lo mismo, porque se apartó un paso con cautela. Eso es sorprendentemente inusual en ti. Con genuina preocupación en su voz, Akeno puso el dorso de la mano sobre la frente de Kiba, intentando tomarle la temperatura. ¿Te encuentras mal? Por su parte, Kiba apartó con suavidad la mano de Akeno. He matado al hombre que me mantuvo cautivo y me utilizó en experimentos mágicos bárbaros durante la mayor parte de mi infancia, he luchado a muerte contra un ejército de cérberos salvajes, casi me reducen a polvo la mera presencia de un cuerpo de Grigori demente, y he visto mi ciudad natal destrozada por la furia del rey dragón más poderoso que existe. Y la guinda del pastel. Todo esto ocurrió en un solo día. Se encogió de hombros con indiferencia. Creo que todos nos hemos ganado el derecho a ser un poco raros. La mirada de Rías se suavizó considerablemente. Oh, Yuto. Koneko se paró frente a su nobleza y abrió los brazos. Un abrazo.
Kiba soltó una risita afable y abrió los brazos, permitiendo que la pequeña yokai débil lo envolviera cómodamente con sus brazos. Sí, un abrazo, asintió Akeno, abrazándolos también. Ria se unió rápidamente y le dio a su caballero un suave beso en la mejilla. ¿Estás teniendo otra fiesta de abrazos? Rias puso los ojos en blanco. Cállate, Sona. No tengas celos porque a mis hijos sí les gusto. Oye. Nosotros también queremos a Kaichou. Odia las demostraciones públicas de afecto. Gritó uno de los sirvientes de Sona. Al mismo tiempo, Issei estaba furioso mientras Asia se unía con entusiasmo el abrazo grupal. ¡Ay! ¡Qué guapo! Yo también quiero que me asfixien, chicas lindas. Issei, reprendió Rias, deja de ser infantil y dale afecto físico a Yunuto. La protesta de su caballero llegó con una voz débil. ¿Podrías decirme la redacción, por favor? Issei resopló y giró la cabeza. Lo mejor que puedes conseguir de mí es un apretón de manos. No, gracias, respondió Kiba de inmediato. Sé dónde ha estado esa mano. ¡Hey! Disculpe, ¿se supone que también debo abrazar? Rias levantó la vista y miró por encima de las cabezas de su nobleza hacia la ex exorcista de cabello azul, que levantaba la mano con vacilación. A pesar del desastre que causaron los fragmentos de Excalibur y Cocabiel, se había ganado una nueva torre. Con todo lo que sabía y en lo que creía destrozado, la portadora de Durandal se corrompió fácilmente y se convirtió en un demonio. Durandal, una de las grandes espadas sagradas. Y ahora pertenecía a su nobleza. Rias estaba prácticamente eufórica con su última adquisición. Por supuesto, ahora eres familia, dijo con una cálida sonrisa, levantando un brazo hacia Zenobia de manera invitándola. Todo estaría bien, ella lo sabía. Habían pasado varias horas desde la victoria de Tiamat sobre el señor caído, y la noche había dado paso a las primeras luces del amanecer. Pero Ichigo había estado ocupado coordinando todo como punto de contacto entre el inframundo y la corte de Yasaka. Así que solo ahora podía llegar a Pueblo Kuo y contemplar el campo de batalla con sus propios ojos. Se quedó en el cielo, frunciendo el ceño mientras miraba hacia abajo y contemplaba la devastación provocada por la incursión de Cocabiel. Montañas enteras habían quedado reducidas a escoria fundida. Decenas y decenas de kilómetros cuadrados de bosques habían sido arrasados y reducidos a cenizas carbonizadas. Y la ciudad humana de Kuo había sido devastada, y numerosos edificios, tanto residenciales como comerciales, habían quedado en ruinas. Aún más preocupante fue la enorme pérdida de vidas humanas. Según los datos que le habían transmitido desde el inframundo, Kuo tenía una población de poco menos de 40.000 personas. Y dada la cantidad de escombros que observaba, era de esperar un número considerable de víctimas. Una mirada sombría se posó en los restos de abajo. Entre los escombros de innumerables casas, divisó un triciclo medio aplastado, con el chasis retorcido sin posibilidad de reparación. Una muñeca de niño yacía cerca, quemada. Ichigo cerró los ojos en un suspiro silencioso. Se podrían restaurar montañas y bosques. Reconstruir edificios y hogares. Pero las vidas perdidas, irreemplazables. Y en Japón, donde la resurrección masiva era imposible, esa verdad era aún más dura. Yasaka se va a enojar. Amaterasu también. Nihil, ordenó en voz baja, y una sombra siniestra se manifestó tras él. Ichigo podía sentir la ira apenas contenida de la criatura ardiendo bajo la superficie. Consígueme un recuento de las muertes de todos los humanos que murieron. El aire se llenó de pestes detrás de él, pero Ichigo sintió que Nihil se inclinaba hacia la cintura antes de descender de nuevo a la ciudad humana. Muy por encima de él, en el corazón de la tempestad, Tiamat aún navegaba entre los furiosos vendavales. Su vínculo mental había sido un flujo constante de recuerdos compartidos tan pronto como terminó la batalla. Y de sus recuerdos, él había extraído el asunto más inquietante de todo este miserable asunto. Rongominiad. Incluso en el mundo sobrenatural, la lanza del rey era un mito, algo cuya existencia jamás se confirmó. Y, sin embargo, a partir de ese mito, Cocabiel la había sacado de las bóvedas más profundas de la Ciudadela Blanca.
¿Y no planteaba eso aún más preguntas? No solo se habían desactivado las barreras de Japón desde el propio Takamagara, sino que incluso las bóvedas más seguras y protegidas del cielo habían sido asaltadas. ¿Cuán profunda era esta conspiración? Una parte de él lamentaba la muerte de Kokabiel y la oportunidad perdida de interrogarlo, pero mantener cautivo a un cadre habría sido más problemático de lo que valía la pena. La situación ya estaba demasiado tensa en el inframundo, y la frontera compartida entre los demonios y los caídos estaba experimentando un desarrollo militar sin precedentes. Por lunático que fuera Kokabiel, Azazel nunca permitiría que uno de sus hombres fuera mantenido cautivo. Aún así, ahora comprendía el fervor de Uriel. Rongominia no era algo que pudiera permitirse jamás en este mundo, ni en ningún otro. El arma era simplemente demasiado peligrosa. Honestamente, en opinión de Ichigo, nunca debió haber sido creada. En cualquier caso, Uriel había recogido rápidamente el arma apocalíptica y, sin decir palabra, regresó a la Ciudadela Blanca. Con suerte, esta vez, los ángeles esconderían la lanza donde nadie pudiera encontrarla. Ichigo dejó escapar un suspiro de cansancio y se pasó una mano por el cabello, que ondeaba con el fuerte viento. Echó un vistazo a la sombra de Tiamat deslizándose entre las nubes de tormenta y le envió un rápido sondeo mental. ¿Estás bien ahí, hermosa? Arañazos molestos, gruñó en su mente. La hemorragia se ha detenido, pero mis escamas no cicatrizan. El poder de la lanza interfiere con mi recuperación. La preocupación lo invadió como agua fría, y rápidamente fue reemplazada por una furia ardiente. Maldito Kokabiel. El cuerpo tenía suerte de que ya estuviera muerto, de lo contrario, Ichigo lo habría arrastrado personalmente al infierno. Los ojos de Ichigo se iluminaron de odio al pensar en su Tiamat herida. Lo siento, dijo en voz baja, sabiendo perfectamente que ella podía distinguir su voz entre el rugido de la tormenta. Debería haber luchado yo mismo contra ese bastardo. Sintió su fría caricia en su mente, divertido e irritado a partes iguales. No necesito que me protejas, amado. Ichigo resopló, con una risa seca invadiendo su mente. ¿Qué? Más de 2 años en mi cabeza y aún no me entiendes. Quiero protegerte. Brazos fantasmales rodearon su cuello, y la sal de una repentina brisa marina besó sus labios. Se dejó sumergir en su amor por un momento, disfrutando de su tierno afecto. Pero rápidamente dejó escapar un suspiro de cansancio y murmuró. De vuelta al trabajo. Juntos, ambos desarrollaron sus sentidos, una red sobrenatural que se extendió por cientos de millas. ¿Entiendes algo? Preguntó a través de su vínculo familiar. Habitantes curiosos y temerosos, nada más. Ninguno que merezca nuestra atención, en cualquier caso. Ichigo tarareó en señal de acuerdo. No había ninguna posibilidad de que la masacre de Tiamat contra Kokabiel y sus legiones pasara desapercibida. Yasaka ya habría movilizado un campo de contención, manteniendo a los humanos desprevenidos y a los intrusos sobrenaturales a raya. Lo que significaba que la corte de Yasaka, junto con la responsabilidad que el Imperio del Diablo tuviera que asumir, podría limpiar el desastre que era ahora el Valle Kuo. Bueno, al menos hasta que llegaran los Shinigami y se llevaran a todos los muertos. Era imposible que la sociedad de almas no notara una afluencia tan masiva de muertos recientes. Y no solo ellos. Huecos. Los humanos exterminados en la batalla murieron de miedo y violencia. Estas muertes dolorosas atraerían hordas de hoyos. Ichigo suspiró con resignación ante el dolor de cabeza que le aguardaba en los próximos días. Sacudiendo la cabeza, desató una oleada de poder demoníaco y lanzó una ola de energía vil invisible sobre todo el valle. Su presencia infernal disuadiría a los hoyos por el momento, al menos hasta que pudiera permitirse retroceder al inframundo una vez que los Shinigami llegaran en masa. Deberíamos estar seguros por ahora, reflexionó para sí mismo. Entonces Ichigo sacó su teléfono y marcó un número en su marcado rápido. Solo tuvo que esperar un timbre para obtener respuesta. Saludos, mi príncipe. La situación está controlada por ahora. Daré el visto bueno en cuanto lo sepa todo. Nadie entra ni sale hasta entonces, dijo, y colgó el teléfono enseguida.
Ahora a averiguar qué tienen que decir esos malditos niños. Y se dirigió a través del espacio hacia los dos herederos del diablo. La respiración de Ria se congeló cuando una terrible ola de poder oscuro se estrelló contra ella y se extendió hacia el valle roto que se encontraba más allá. Issei miró a un lado y a otro con prisa. ¿Alguien más sintió eso? El solitario peón de zona resopló, mientras miraba furtivamente al cielo. Un paciente ciego, sordo, lobotomizado y comatoso podría haber sentido eso, idiota. Issei empezó a señalar agresivamente al peón de zona. ¿A quién llamas idiota, Sagi? Estoy llamando idiota al idiota. Pero antes de que pudieran continuar, ella y Sona les gritaron. Chicos. Lo siento, dijeron ambos al unísono con la cabeza gacha. Al mismo tiempo, su enigmático lobo protector se puso de pie de un salto y emitió un gruñido gutural. Sin embargo, no sonó amenazante, al menos para Rías. En todo caso, la bestia parecía excitada. La cabeza del lobo se giró bruscamente hacia un lado y un silencio se apoderó de todos los demonios reunidos. El viento, la energía en el aire, todo pareció cambiar, desviándose hacia algo. No. Alguien. Antes de que pudiera decir o hacer nada más, los sentidos de Ria se vieron abrumados al surgir una verdadera fuente de poder demoníaco. Su cuello se quebró en dirección a la enorme afluencia de poder que había surgido mágicamente. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar una figura lejanamente familiar. Una que le traía recuerdos de una reunión en el inframundo años atrás. Un joven demonio alto, con su cabello naranja y desordenado derramándose sobre sus hombros. Era el antiguo peón de su hermano. El príncipe heredero de la ira. Una mirada carmesí la recorrió a ella y a su nobleza, y desde lo más profundo de su alma, Ria sintió un terror espantoso subir como bilis a su garganta. El peso de su existencia exigía sumisión, y lo sentía en la sangre. El impulso de caer y arrastrarse a sus pies. Su aura la oprimía como zarcillos invisibles, densos y asfixiantes, enroscándose en sus pulmones y envolviéndole la columna vertebral. Sus sentidos demoníacos aullaron con una advertencia primaria. Mientras el mundo parecía oscurecerse y los colores de la tierra se apagaban, sintió temblores en los brazos y sequedad en los ojos. Ria se sentía al borde de la hiperventilación. Ver a Cocabiel la había llevado a aceptar la muerte. Pero la presencia de uno de los príncipes herederos del infierno prometía algo mucho peor. Y de repente, el lobo gigante corrió hacia el príncipe heredero y comenzó a frotarse y golpearse la cabeza contra él. El señor demonio rió abiertamente, y así, el vil encantamiento que la había asfixiado se rompió, y Rías pudo respirar de nuevo. Parpadeó 2 veces cuando el sol pareció enderezarse y los tonos y pigmentos de la naturaleza brillaron una vez más. Observó, con la boca abierta, confundida y asombreada a partes iguales, cómo el señor Ichigo pasaba ambas manos por el pelaje blanco. Era casi cómico, pues la cabeza de la bestia era más alta que él. Sin embargo, no se movió ni un centímetro mientras ésta seguía frotándose y embistiéndolo. Sí, yo también te extrañé, niña. Se rió, y el lobo dejó escapar un gruñido bajo. Después de varios momentos en los que el señor demonio y el lobo gigante se acurrucaron improvisadamente, él volvió su atención hacia ellos, aunque esta vez, Rías notó que sus ojos ahora eran de un cálido color marrón. Rías Gremori, dijo mirándola fijamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y luego dirigió su atención a Sona. Y tú debes ser Sona Citri, la hermana pequeña de Será. Sona inmediatamente cayó de rodillas y declaró en voz alta. Saludó humildemente al príncipe heredero. Rías siguió rápidamente el ejemplo, al igual que sus nobles. Aunque las rodillas de Rías crujieron en protesta. Incluso después de que Asia hubiera logrado curar la mayoría de sus heridas, seguía agotada por la magia y su cuerpo estresado más allá de sus límites sobrenaturales. Se sentía tan bien como se veía y, ¡Dios mío! Estaba hecha un desastre. Su cabello estaba despeinado y alborotado, su ropa estaba hecha jirones, y estaba cubierta de sangre, ceniza y tierra. Esa no era la impresión que quería causar después de conocer a Lord Ichigo después de tantos años. Él era el pecado de la ira. El Satán más joven de la historia.
Los demonios, por naturaleza, consideraban el poder la cualidad más atractiva, y él tenía poderes a raudales. Sin mencionar que pertenecía a la misma generación que ella. Era, sin duda, el soltero más codiciado de su imperio. Rías levantó la vista disimuladamente desde donde estaba arrodillada. El príncipe heredero sonreía como el sol, con el cabello alborotado por el viento mientras una mano acariciaba juguetonamente el pelaje blanco de la mandíbula inferior de su lobo. Es un bombón total. El señor Ichigo les hizo un gesto para que se fueran. No hace falta. Pero, maldita sea, se ven fatal, chicos. Rías quería meterse en un agujero y llorar. ¿Alguna herida? El lobo blanco dejó escapar un gruñido, pero el príncipe heredero no le hizo caso y simplemente continuó acariciándolo. Nada grave, mi príncipe, respondió Sona. Rías habló. Mi obispo tiene el Sacred Heart Twilight Tealin. Estamos más cansados que heridos. Me alegro, pero voy a hacer que los revisen a todos por si acaso. Levantó su teléfono y les mostró el continuo bombardeo de notificaciones. Circe y Sera me han estado bombardeando con llamadas todo el día. Tanto ella como Sona dieron largos suspiros de sufrimiento. Lo sentimos, dijeron ambos al unísono con la cabeza gacha. No importa, dijo con desdén. A estas alturas ya me he acostumbrado. No puedo ir a ninguna reunión sin que esos dos saquen álbumes de fotos llenos de fotos de bebés o informes de progreso de lo que han estado haciendo. Voy a matarlo. Murmuró Rías en voz baja mientras le ardían las orejas. A un lado, Sona amenazaba de forma similar a su hermano mayor. El lobo dejó escapar otro gruñido bajo. Creo que tu perro está enojado. Y mientras todos lo miraban y el lobo gigante mostró los dientes y gruñó, Sagi se tapó la boca con ambas manos antes de soltar un ahogado lo siento. Es una loba, no una perra, dijo Lord Ichigo secamente. Y si la vuelves a llamar así, te comerá. Sagi tragó saliva audiblemente. Y no está enojada. Los lobos tienen señales diferentes a las de los perros. Un gruñido bajo y profundo es su forma de expresar alegría. Mientras Sona le dirigía a su peón una mirada dura, hizo una reverencia en señal de disculpa y preguntó. Mi príncipe, si me lo permite, tengo curiosidad por saber quién es su lobo. Bueno, para empezar, se llama Sabi. Uk. Significa cristales de hielo en el aire en Inuit. Un nombre bonito para una chica bonita. El señor Ichigo se inclinó y le dio un beso en el hocico a la ahora nombrada Sabi. Uk. Y ella es mi caballero. Rías arqueó las cejas. ¿Inuit? No conozco el mito Inuit. El señor Ichigo emitió un zumbido. La mayoría de la gente no lo es. Sabi. Uk es un Amarok, un lobo mítico poco común, conocido alternativamente como el cazador de la noche, el cobrador de almas y el señor de la fuerza. Y esos ojos suyos sí, como si fuera una señal, sus ojos dorados se volvieron hacia ellos y Ría sintió un escalofrío ante su intensidad, pueden ver a través de todo, físico mágico. No hay forma de esconderse de ella, ni un ápice. En fin, ¿por qué no? Sin embargo, Lord Ichigo se interrumpió al darse la vuelta, él y su caballero. Siguiendo su mirada, Rías notó que dos círculos mágicos aparecían no muy lejos en el suelo. Reconoció al instante el carmesí. Era el sello demoníaco personal de su hermano. En cuanto al otro, la brillante y vibrante marca rosa solo podía pertenecer a Serafal Leviatán. Sin embargo, no fueron los dos satanes los que emergieron. Del sello de su hermano surgió una criatura increíblemente alta, parecida a un caballo, con cabeza de dragón y todo el cuerpo cubierto de escamas escarlatas. Era Enku, el Kylin de su hermano, quien servía como uno de sus peones. Del sello de Lord Serafal emergió un ser menos fantástico. Una mujer alta y pálida, con una larga cabellera rubia que parecía estar bastante mojada. Vestía una gabardina blanca y un sombrero blanco de ala ancha. Kosara, exclamó Sona suavemente desde su lado. Ah. Ahora Rías lo recordó. Esta era la obispa de Lord Serafal. Era una rusalka, un espíritu acuático vengativo perteneciente a la mitología eslava.
Recuerdo claramente que dije que no se permitía la entrada a nadie hasta que yo diera el visto bueno. La voz de Lord Ichigo salió seca, con un evidente enojo impregnando su tono. Ambos recién llegados hicieron una reverencia y Enku dijo en voz baja. Disculpas, pero ya saben lo incesantemente que se preocupa Lord Circex. Kosara sonrió e hizo un signo de paz mientras decía con voz alegre y burbujeante. Igualmente. Lady Será no puede dejar de preocuparse por nuestra princesita. Lady Será también tiene un mensaje para ti. El señor Ichigo levantó una ceja sin impresionarse. Me dijo que preguntara, y cito. ¿De qué sirve tener un teléfono si no vas a contestar, imbécil? Fin de la cita. Con todo respeto, mi príncipe. La vergüenza ajena de Rías hizo que sus mejillas se pusieran rojas y calientes mientras Sona dejaba caer su rostro entre sus manos con un gemido bajo. Sí, dijo el príncipe heredero, poniendo los ojos en blanco, exasperado. Te diré una cosa. Ve a arreglar uno de los edificios y cuida de las chicas y sus títulos nobiliarios. Me pondré al día con los demás cuando termine de darles una reprimenda a los dos Siscons. Sí, señor. Dijo Kosara con un saludo descarado. Al sacar su teléfono, Rías vio que el señor Ichigo miraba a Enku. Me alegra verte de nuevo, Enku. Ha pasado tiempo. Y tú, viejo amigo, dijo Enku con una reverencia al pasar junto al Satán. Gracias por mantener a Nuestra Señora Rías a salvo. Tengo una gran deuda contigo. No hay deudas entre viejos amigos, dijo Lord Ichigo, con el ceño fruncido y el teléfono en la oreja. Sí, soy yo, cabrón acosador de hermanas. ¿Qué parte de nadie entra ni sale hasta que yo lo diga no? Enku soltó una risita mientras la voz del señor Ichigo se apagaba al alejarse. Y Rías no pudo evitar pellizcarse el puente de la nariz ante las payasadas de su hermano. Moriría de vergüenza por él antes que un enemigo de verdad la matara. Al acercarse Enku, notó una mezcla de tristeza y alivio en sus ojos. Oh, mi querida princesa, has pasado por demasiado. Me alivia mucho verte a salvo. Enku, dijo Rías con seguridad, mientras rodeaba el cuello del Killin con los brazos y lo abrazaba con fuerza. La tensión y la desesperación de estar a punto de morir se desvanecieron. Por fin, la seguridad se sintió real para ella, y la sombra de la muerte se disipó de su corazón. Mientras ella se alejaba, Enku dijo. Ven, vamos a arreglarlos y curarlos a todos. Sona se separó de Kosara y los sirvientes de sus hermanos se llevaron a los dos nobles. Como de costumbre, Rías y Sona iban al frente del grupo, seguidas de cerca por sus reinas. Mientras caminaban hacia el edificio en ruinas del Club de Investigación Oculta, Sona se inclinó hacia ella con aire conspirador. Curiosa por saber qué quería decir, Rías le prestó atención. ¿Por qué no me dijiste que era tan guapo? Antes de que pudiera responder, Akeno intervino. Ya lo sé. Ese pelo. Esa sonrisa. Y se veía tan adorable acurrucándose con su lobo. El lobo que estaba a punto de comerse el peón de Sona, le recordó Rías con una mueca seca. Aunque coincidía con Akeno en todos sus puntos. El señor Ichigo era un bombón. Está delicioso, dijo Tsubaki en voz baja. Akeno suspiró con aire soñador. Hasta la enamorada Tsubaki se ha enamorado de él. ¿Crees que esté dispuesto a tener una aventura? Rías puso los ojos en blanco. Por favor, no provoques al rey dragón que acaba de aniquilar a todo un ejército como si nada. Yo también pensé que el pecado era bastante guapo. ¿Me equivoco? Akeno se rió. Asia, cariño, para mí, la sonrisa de ese hombre es un pecado. Y me encantaría complacerte. Era bastante agradable a la vista, dijo Zenobia sin rodeos. PFFT, no es tan guapo. Exclamó Issei furiosa desde atrás. A lo que, de inmediato, su caballero respondió. Por el amor de Lucifer, Issei, por favor no vayas y enojes a la encarnación literal de la ira. Mientras los chicos de su nobleza discutían infantilmente, Rías no pudo evitar sonreír. Todo volvía a su sitio. Pronto todo volvería a la normalidad. Sintió un tirón en la falda. Rías miró hacia abajo para ver el pequeño brazo de Koneko. Buchou.
olvidamos algo. Parpadeó, frunciendo el ceño confundida. ¿Qué olvidamos? Koke no negó con la cabeza. No lo recuerdo. Ria se encogió de hombros mientras acariciaba la cabeza de la joven. Entonces no debió ser tan importante. Así pues, los demonios siguieron alegremente su camino. En el sótano del club de investigación oculta, debajo del acero y el cemento caídos, había una caja de cartón solitaria que gemía de desesperación. Capítulo 32. El príncipe heredero de la ira. Los demonios no estaban felices en su camino. En Kuikosara ya habían restaurado el edificio del club de investigación de lo oculto, y la magia se extendía sobre las ruinas como si Kokabiel nunca hubiera estado allí. Sin embargo, hubo un pequeño altercado entre la hermana pequeña de Circe y su nobleza, que distrajo a Ichigo cuando Enko emergió de las entrañas del sótano del edificio con una gran caja de cartón que lloraba a gritos. Ichigo ya tenía bastante con lo suyo, así que ignoró felizmente la rareza. Sin embargo, en el tiempo que Ichigo tardó en intercambiar información con Circe y Serafal, y reprenderlos por ignorar su orden, los demonios más jóvenes se habían arreglado y limpiado, eliminando el cansancio de la batalla, al menos los signos físicos. Cuando Ichigo finalmente entró, se sentó deliberadamente frente a todos. En un sillón ornamentado, pulido y negro, se encontraba frente a un largo sofá donde Ria y Sona se sentaban cómodamente. Distraídamente, pensó que los muebles eran un poco llamativos y demasiado góticos. Enku permanecía en silencio junto a Rias, y Kosara lo imitaba junto a Sona, con expresiones neutrales pero cautelosas. Detrás de las dos herederas se encontraban sus nobles, hombro con hombro en una fila de ansioso silencio. Bueno, vamos a escucharlo. A sus órdenes, Rias y Sona comenzaron a relatar lo sucedido antes de la incursión de Kokabiel. Mientras hablaban, la incredulidad y el asombro impregnaron su mente. Pronto, una buena parte de él comenzó a arrepentirse de haberles pedido que se retractaran de su historia. Debería haberlos dejado en manos de Circe y Será, pensó con cierto horror. El ánimo de Ichigo se agriaba con cada palabra que pronunciaban. Frase tras frase, la sorpresa se convertía en irritación, que pronto dio paso a la ira. Y mientras la ira se convertía lentamente en furia, oleadas de calor comenzaron a emanar de su piel. Cuando terminaron, él sinceramente se preguntó cómo Será y Circe habían permitido que sus hermanas menores se volvieran tan completamente estúpidas. Sus miradas permanecieron fijas en el suelo, como si mirarlo pudiera incinerarlos en el acto, pues era imposible que no percibieran su evidente disgusto. Una pequeña parte de él estaba sinceramente tentada a hacer precisamente eso. Mientras sus pares se movían inquietos detrás de ellos, algunos mirándose entre sí, los dedos de Ichigo presionaron el cuero de la silla y el humo se elevó de las puntas de sus dedos ardientes. Enku y Kosara intercambiaron una mirada por detrás de las cabezas de las chicas, un poco incómoda, un poco cómplice. No compartían su furia, pero comprendían perfectamente de dónde provenía. Déjame aclarar esto, dijo Ichigo en voz baja y firmemente apretada, mientras sus manos comenzaban a apretarse con fuerza. Negociaste ilegalmente con la iglesia. Una potencia extranjera hostil. Los vástagos nobles se encogieron. Usted otorgó ilegalmente permiso a 2 exorcistas para realizar una operación militar en territorio demoníaco. La temperatura en la habitación empezó a subir bruscamente hasta volverse incómodamente calurosa. Ignoraste el protocolo. Te negaste a compartir información crucial, incluyendo, entre otras cosas, la presencia de un grupo de caídos que se asentó aquí hace meses, el robo de los fragmentos de Excalibur de la iglesia y su traslado a nuestro territorio, y la presencia del obispo genocidio, Valper Galeli. Cada sílaba que pronunciaba era controlada y condenatoria, con un profundo trasfondo de ira latente que lo impregnaba. Uno de los humanos más buscados por nuestro gobierno. ¿Y no se te ocurrió, ni una sola vez, decírselo a nadie? Como ninguno respondió, Ichigo gruñó en voz baja, recordando a su familiar, el rey dragón. Son unos malditos idiotas. La falda de Sona temblaba. Tenía la mirada clavada en el suelo, como una prisionera esperando sentencia. No creíamos que, no.
espetó Ichigo, y su voz resonó en el aire como un látigo. Todos se sobresaltaron, incluso Enku y Sara. Ese es el problema. No pensaste en absoluto. Ambas muchachas se estremecieron visiblemente. Porque si lo hubieras hecho, y su voz comenzó a elevarse, no estaríamos en este maldito lío abandonado por Lucifer. Rías levantó la barbilla, no en señal de desafío, sino en un esfuerzo contenido por hablar mientras protestaba débilmente. Es nuestro territorio, tenemos derecho a... No es tu territorio. La voz de Ichigo se deformó demoníacamente mientras su puño golpeaba el apoyabrazos. Se astilló violentamente bajo su mano y una ráfaga de presión demoníaca estalló con el golpe, recorriendo la habitación. Las paredes recién reparadas se agrietaron y las relucientes ventanas se rompieron en 1000 pedazos, haciendo que los cristales cayeran al suelo. Los muebles de la habitación mágicamente renovada fueron lanzados contra las paredes antes de caer al suelo con estrépito. El efecto fue inmediato. Las chicas retrocedieron, apretándose contra los cojines del sofá como si quisieran desaparecer. Sus nobles se alejaron instintivamente, retirándose hacia la pared del fondo, con los rostros pálidos y demacrados. Enku y Sara hicieron una mueca de dolor y fruncieron el ceño, no por miedo, sino por desaprobación. Ichigo lo notó claramente en sus ceños fruncidos. No es que le importara. Complacer los egos de estas dos adolescentes es lo que condujo a este horrible fiasco en primer lugar. La ira se agitaba en lo más profundo de su alma. Como un ronroneo vil en su mente, instándolo a quebrantarlos. A quemarles la carne de los huesos y obligarlos a arrodillarse. Este territorio, dijo, cada palabra como un martillo cayendo, está registrado bajo los duques Gremory y Citri. No bajo los tuyos. Se reclinó en su silla rota, sintiendo que sus ojos ardían con poder demoníaco mientras su rabia seguía aumentando. Quizás los hayan malcriado tanto que lo hayan olvidado, pero no son señores del pilar. No son dueños de esta tierra. Aún así, está arrendada a sus padres. Un acuerdo entre nuestro imperio y la emperatriz Yasaka de Kioto. Una nueva punzada de ira lo apuñaló en el pecho al pensar en su esposa y el desastre que estaba viviendo en ese preciso instante. Una vez que ella supiera la magnitud de lo sucedido, y él se aseguraría de que así fuera, el temperamento de Yasaka podría eclipsar incluso el suyo. Un tratado, gruñó, que incluye el intercambio obligatorio de inteligencia vital para la seguridad nacional de ambos estados. Un tratado que ahora estamos violando por tu culpa. La habitación quedó en silencio. De manera inquietante. Inhaló con fuerza. Ceniza y azufre le quemaron los pulmones. Energías demoníacas se agitaban volcánica y negramente bajo su piel. Ichigo se pasó una mano por el pelo, intentando calmar el infierno que se cernía sobre su piel. Después de un largo momento, Ichigo abrió los ojos, su voz era lenta, aguda y deliberada. ¿Tienes idea? Se inclinó hacia adelante en su silla, de lo mucho que la has cagado. No hay respuesta. Rías tembló. Sona tenía lágrimas en los ojos, silenciosas e inconfesables. Ichigo podía verlo, aunque mantenía la cara agachada. Apretó la mandíbula y tensó los músculos del cuello. Incluso ahora, mientras hablamos, insistió en voz alta, Falbion y Ajuka se han apostado en nuestra frontera compartida con los caídos. Una frontera que no ha visto tanta concentración militar en más de 400 años. Sus manos se cerraron nuevamente en puños. Se han reunido legiones. Ambos bandos. Ejércitos de millones. Todos esperando órdenes. Logística, personal, armamento, hechizos y una cantidad ridícula de dinero. Todo reunido, esperando una maldita señal para reavivar la guerra. Una guerra que hemos estado intentando evitar desesperadamente. Mientras tanto, tu hermana, le lanzó a Sona una mirada furiosa, se esfuerza desesperadamente por mantener las relaciones diplomáticas. Intenta mantener a todos los aliados seguros mientras se asegura de que no haya filtraciones de inteligencia internas. Peor aún, las facciones neutrales nos rodean como tiburones. Porque, siendo sinceros, hay muchos, y quiero decir muchísimos, mitos que se beneficiarían de las consecuencias de una guerra.
Luego, señaló con un dedo acusador hacia Rías. Y luego está tu hermano. Controlando medio imperio, eliminando desde dentro a los traidores y ambiciosos, mientras mantiene a raya a la facción del viejo Satán, que seguramente esté llamando a nuestra puerta ahora mismo. Las chicas temblaban. Ninguna se atrevía a mirarlo. La vergüenza les pesaba como cadenas. Sin embargo, a Ichigo no le gustaba en absoluto. No le producía ninguna satisfacción verlas desmoronarse. No le inspiraba ningún retorcido sentido de justicia verlas ahogarse en su propia miseria. Estaba demasiado estresado. Demasiado enojado. Demasiado preocupado. Se pasó una mano por el pelo otra vez. Es un completo desastre, dijo en voz alta. Un desastre que podríamos haber evitado si nos lo hubieras contado todo desde el principio. Se desplomó en su silla rota, con las manos arrastrándose por el rostro y la respiración entrecortada. Sus hombros subían y bajaban mientras intentaba, de verdad, contener su pecado en lo más profundo de su alma. No quemes a los niños. No quemes la ciudad. Respira, Ichigo. Respira. Inhaló azufre y exhaló ceniza. Inhaló y exhaló. Finalmente, se apartó las manos de la cara y exhaló un largo y amargo suspiro. Negó con la cabeza, no tanto por derrota, sino por una profunda resignación y frustración. Bien, dijo, mirando al techo y esforzándose por acallar la ira. Y, desesperado por desviar la conversación hacia algo menos rabioso, continuó con tono monótono. Los fragmentos de Excalibur. Supongo que los exorcistas se los llevaron y se fueron. Están de vuelta bajo custodia de la iglesia. Y aparentemente cualquier buena noticia que esperaba no llegó, porque hubo un cambio colectivo entre los diablos más jóvenes. Oh, no, dijo, gimiendo de preocupación. ¿Qué hiciste ahora? Hubo un movimiento en el grupo, antes de que todos se giraran para mirar a Rías. Uno de los exorcistas se quedó, dijo Rías vacilante, encogiéndose ante la mirada de todos. ¿Te quedaste? Repitió Ichigo con cierta inquietud. ¿Dónde te quedaste? Lentamente, casi dolorosamente, uno de los adolescentes del fondo levantó una mano. Y al ver a la guapa joven de cabello azul, Ichigo sintió claramente el pulso del poder demoníaco en su interior. Era un demonio. Ichigo volvió a mirar a la hermana pequeña de Circe. No lo creía posible, pero la chica parecía aún más mortificada que antes. «Has robado a uno de los exorcistas», susurró con incredulidad. «¿Lo sabe la iglesia?» Rías hizo una mueca y habló tan bajo como un ratón. «Probablemente se estén enterando ahora mismo». Ichigo dejó escapar un gemido de sufrimiento y se pellizcó el puente de la nariz mientras cerraba los ojos. Circe había malcriado a su hermanita de forma estúpida. «Oye, Zenobia es genial. Tiene una espada sagrada». Ichigo logró levantar la vista a tiempo para ver a un adolescente rubio darle un codazo al chico de cabello castaño que estaba a su lado y sisear enojado. «Issei, cállate. Por favor», y en este punto prácticamente estaba rogando mientras miraba a Rías, quien miraba enojada a su Bocasaspiese. «Por favor, dime que no conservaste uno de los fragmentos de Excalibur». Rías se giró hacia él para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el castaño, Issei, se le adelantó y exclamó con orgullo. «No, tiene a Durandal». Ichigo sintió que algo moría en su interior e incluso Enku y Kosara se quedaron boquiabiertos. El chico rubio se abalanzó sobre Issei, a quien Ichigo ahora reconocía como el portador del Boosted Gear de esta generación. Y no era esa una caja de Pandora que no iba a tocar, porque lo último que necesitaba ahora mismo era a Tiamat abalanzándose con fuego y furia. Los demás miembros de la nobleza de Rías se unieron rápidamente a la pelea y acorralaron al muchacho para silenciarlo. Ichigo miró fijamente a Rías y, en vana desesperación, preguntó. ¿Tiene a Durandal? ¿Quieres decir que tenía a Durandal? Cuando la respuesta de Rías fue mirar hacia otro lado avergonzada, toda la ira y la potente rabia regresaron a ella. Eso era todo lo que necesitaba. La proverbial gota que colmó el vaso. El fuego infernal explotó de su cuerpo al elevarse, y todo a su alrededor se desintegró, calcinado o reducido a cenizas.
Los escudos mágicos se activaron cuando Enku y Kosara lanzaron barreras entre los demonios jóvenes y la ira encarnada. Robaste a Durandal. Estás loco. El rugido de Ichigo comenzó a deformar la realidad localizada mientras incluso el espacio y el tiempo eran presionados y quemados en la furia interminable del infierno. Mi príncipe, gritó Enku en una súplica frenética por encima del rugido del fuego, por favor, detén tu ira. Te lo ruego. Y aunque su ira sin fin no tenía ningún deseo de hacerle caso a Enku, un timbre de calma inundó su mente como agua fría vertiéndose sobre una piedra. Pequeñita. El toque de Tiamat calmó de inmediato su ira palpitante y arrancó la razón de sus desenfrenados instintos demoníacos. Y aunque el infierno retrocedió en él, la furia latente aún corría por su sangre y latía en sus oídos. Ichigo levitó sobre los demonios jóvenes, ahora acobardados, y el suelo bajo sus pies quedó completamente aniquilado por su poder infernal. Joder, sois unos idiotas, chicos. Gruñó. Entre vosotros y Cocabiel, no sé quién se está esforzando más por empezar una maldita guerra. Apuntó con un dedo envuelto en fuego a ambas muchachas. No. Ya terminé con esta mierda. Sus familias pueden turnarse para limpiar sus porquerías. Su voz se volvió fría. Lo que has hecho equivale a una traición. Rías y Sona se estremecieron hacia atrás como si los hubiera golpeado. Regresa al inframundo de inmediato. Quedarás bajo arresto domiciliario hasta que se dicte sentencia. Pero no se detuvo allí. Tú y tus nobles también estáis excluidos del mundo humano durante los próximos 10 años. Sin excepciones. Se volvió hacia los sirvientes de Circech y Serafal, y con una voz aguda y aún ardiendo en fuego demoníaco, dijo: Enku, Kosara, sáquenlos de aquí. Y si veo a otro demonio en Kuo sin mi permiso, les cortaré la cabeza yo mismo. Entonces, sin decir otra palabra, el príncipe heredero de la ira desapareció, dejando atrás solo ruinas quemadas y el eco del juicio. Mierda. Eso fue aterrador. A punto de llegar a un acuerdo con Issei, Kiba recordó rápidamente lo que había desencadenado la ira apocalíptica de Satanás en primer lugar. Issei, idiota. Agarró las solapas de la chaqueta del chico, incluso estando encima de él, y empezó a sacudirlo con fuerza. ¿Qué parte de no hagas enojar a la personificación de la ira no entendiste? Issei empezó a protestar mientras Kiba lo sacudía, moviendo la cabeza de un lado a otro. Oye. No hice nada. Solo estaba defendiendo a Xebovia-chan y a Buchou. Casi nos matas. Rugió Sagi mientras agarraba la cabeza de Issei y le hacía una llave. Cuando todos comenzaron a levantarse de la pila de perros, Akeno se acercó y pellizcó ambas mejillas de Issei, estirándolas hasta longitudes antinaturales y dolorosas. Por favor, no vuelvas a hacer algo así nunca más, dijo secamente. Ay. Akeno-san, ay. Lo siento. Por favor, suéltame. Vete. Mientras todos se alejaban del portador del Longinus, Kiba miró a su ama. Con el rostro oculto tras su larga cabellera pelirroja y la cabeza gacha, Kiba nunca la había visto tan abatida. Ni siquiera cuando perdieron el juego de clasificación contra Riser y casi la condenaron a pasar el resto de su vida como la esposa de ese mujeriego. A Kiba se le partió el corazón al ver su profundo dolor. Incluso dentro de su propia nobleza, su familia, dudaba que alguien comprendiera realmente cómo se sentía. Rías Gremori lo había salvado. Y no solo lo había salvado de la muerte, sino que lo había salvado del olvido. La ropa que llevaba. La comida que comía. Su mismo nombre, todo le había sido dado por su amo. Rías Gremori lo era todo para Kiba. Y por un estúpido instante, apartó la vista de ella. La desvió por su propio egoísmo. Después de años de soñar con venganza, finalmente mató a Valpergalel y vengó a todos sus compañeros de infancia que habían sido torturados hasta la muerte por ese monstruo psicótico. ¿Y cómo lo había logrado? La respuesta fue permanecer leal al lado de Lady Rías. Como un milagro, la oportunidad de venganza cayó en sus manos. Ni siquiera tuvo que mover un dedo. El obispo genocidio había acudido directamente a él. Lady Rías era su estrella de la suerte. Era su guía.
su único punto de referencia en el caótico océano de esta vida. Y solo por estar a su lado, finalmente cobró una gloriosa venganza. Y no solo venganza. Un nuevo balance breaker para su Sacred Gear también. Kiva levantó una mano y miró fijamente su mano vacía, buscando algún significado en las líneas de su palma. Sí, había cobrado venganza. Y en el proceso se había vuelto aún más poderoso de lo que jamás soñó. De una manera sin precedentes, ahora podía forjar espadas de naturaleza sagrada y demoníaca. Un poder inaudito. Uno que lo hacía destacar entre los innumerables demonios de su generación. ¿Y qué hizo con este nuevo poder una vez que logró su venganza? ¿Qué hizo por su amo, quien le había dado todo en la vida? Su rostro se torció en una mueca mientras apretaba los dedos formando un puño apretado, sus uñas perforando la carne de su palma con tanta fuerza que le sacaron sangre. Absolutamente nada. No pudo proteger a su maestra. No pudo hacer nada por Rías Gremory, salvo estar a su lado cuando la muerte segura la llamó bajo la apariencia de las 10 alas negras de Cocabiel. Rías Gremory se lo había dado todo. Y él le había fallado. Completamente. Absolutamente. No pudo liberarla de las ataduras de Riser. No pudo librarla del peligro de Cocabiel. Y se sintió completamente indefenso ante la furia pura y descarnada del príncipe heredero de la ira. Mientras la sangre goteaba de su mano y caía al suelo, Kiva se prometió a sí mismo en ese instante que se haría más fuerte. Que haría lo que fuera necesario para asegurar la felicidad y la seguridad de su amo. Al levantar la vista, captó la mirada de Akeno. La chica mayor lo observó con cierta dulzura, reconociendo que estaba asimilando sus defectos. Tenía la sensación de que ella también tenía problemas internos. No le sorprendería que todos los tuvieran. A excepción de Issei. Contuvo un suspiro. Su amigo probablemente tendría que ser sensato, literalmente, a golpes. Akeno lo rodeó y se dirigió al sofá. Posando una mano delicada sobre el hombro del rey, le preguntó con dulzura, ¿estás bien? El cabello rojo se movió, y Kiva sintió una punzada dolorosa en el pecho. Esos ojos verdes parecían tan tristes, tan rotos. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ronco y estrangulado. A medio camino entre un sollozo y un atragantamiento. Kiva sintió que su corazón se rompía aún más. Sus labios se separaron, con la palabra amo en la punta de la lengua, pero lentamente cerró la boca. ¿Qué diría? ¿Qué podía decir? Por terrible que hubiera sido el señor Ichigo, nada de lo que dijo había sido técnicamente incorrecto. Sí, no estaba de acuerdo con la forma en que el Satán lo había dicho. Sin duda no apreciaba los gritos ni la explosión del fuego infernal. De hecho, había una pequeña parte suicida en Kiva que quería golpear al señor demonio en la cara. Rías Gremory era su amo y, Satán o no, no apreciaba la miseria en la que el señor Ichigo la había empujado. Sin embargo, el señor Ichigo no estaba equivocado. La habían cagado. Su amo y Lady Sona la habían cagado por completo. Pero debería haber dicho algo. Era el caballero de su señor, no un adulador irreflexivo. Debería haberle indicado el mejor camino. Debería haberle aconsejado el curso de acción correcto. Pero no lo hizo. Estaba demasiado cegado por la venganza. Demasiado consumido por su ira vengativa. En un raro momento de vulgaridad, todas las frustraciones de Kiva se reunieron en una sola palabra. Mierda. Todos se giraron hacia él y Kiva sintió un toque de color golpear sus mejillas mientras tosía en su mano, tratando de ocultar su vergüenza. Lo siento. Los labios de Lady Ria se crisparon brevemente. Comprendió. Todos lo comprendían. Pero esa alegría duró poco, pues su rostro volvió a desanimarse. Enku, y su pecho se apretó ante lo hueca que sonaba, creo que deberíamos irnos ahora. El Killin miró a la princesa Gremory con profunda tristeza, pero asintió sin decir palabra. Kiva miró a un lado, donde Lady Sona estaba pasando un momento similar con su propio título nobiliario y la pieza de Lord Serafal.
Tsubaki y Akeno intercambiaron miradas, dándose mutuamente un silencioso asentimiento de reconocimiento, sabiendo que ambos tendrían las manos ocupadas manejando los delicados estados de ánimo de sus respectivos reyes en las próximas semanas. Espera. ¿Y nuestras familias? Kiba miró a Momo, el obispo de Zona, quien miraba con preocupación a Rías y a Zona. Dijo que no podremos volver a este mundo en los próximos 10 años. Ambos reyes se miraron con impotencia, pero afortunadamente para ellos, Enku se aclaró la garganta y dijo: estoy seguro de que tanto la casa Gremori como la casa Citri se asegurarán de que las cosas se organicen adecuadamente para ustedes y sus familias. Pasó una pausa significativa antes de que Zona soltara una risa sin humor. Supongo que no me graduaré de la escuela secundaria, después de todo, dijo sin alegría. Señora Zona, gritó Kosara con compasión. Estoy segura de que el señor Ichigo cambiará de opinión cuando se calme. En su fuero interno, Kiba lo dudaba. El señor Ichigo era el pecado de la ira. No el pecado del perdón y el olvido. Y a juzgar por la forma en que Zona se mordía el labio inferior con inquietud, Kiba estaba seguro de que ella sentía lo mismo. Deberíamos irnos, balbuceó Zona. Se puso de pie mientras sus dedos se tocaban nerviosamente bajo el ombligo. Si nos quedamos más tiempo, y todos hicieron una mueca. No necesitaba terminar la frase. Los pocos segundos que Lord Ichigo liberó su aura bastaron para llenarlos de terror para toda la vida. Y considerando la longevidad de los demonios, su señor también se levantó, y los dos reyes se miraron, con la incertidumbre y la preocupación reflejadas en sus miradas. Tras unos instantes, Lady Ria se acercó a su oponente y ambos se abrazaron cálidamente. Cuídate, Zona, dijo ella, y su voz recuperó algo de color. Tú también, Rías. Asegúrate de mantenerte en contacto conmigo cuando regreses, dijo la princesa Citri mientras se separaba. Ambas se tomaron de la mano con firmeza. Tenemos mucho de qué hablar. Después de reflexionar mucho sobre nosotras mismas. Lady Rías asintió con tristeza. Al separarse, Zona miró a Kosara, quien asintió con comprensión. Con un gesto triste, el obispo de Leviatán formó un gran círculo mágico a su lado y condujo a toda la nobleza Citri al inframundo. La mirada de su maestra se detuvo un instante antes de exhalar con fuerza. Estoy en serios problemas, ¿verdad, Enku? Oh, mi querida princesa, suspiró Enku con tristeza. Lo siento, pero no puedo mentirte. Esto no es algo que podamos ocultar. Algo de esta magnitud es imposible de ocultar. Sabes que los señores del Pilar libran constantemente una guerra silenciosa entre ellos. Cada uno en un intento desesperado por controlar el poder del otro. Esto se usará contra tu casa y contra mi señor Circe. Lady Rías asintió, con lágrimas en los ojos. Akeno se acercó a ella con un pañuelo conjurado en la mano mientras limpiaba las mejillas del rey. Tranquila, tranquila, susurró para consolarme. Saldremos de esta. Por suerte, continuó Enku, la previsión del señor Ira nos ha ahorrado un buen dolor de cabeza. Deberíamos estar agradecidos por su amabilidad. Kiba casi se atragantó de incredulidad. Y no era el único. Todos miraban a Enku como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Bondad? Casi los incineró a todos. A Kiba le encantaría saber dónde estaba la bondad. Ante sus miradas de desconcierto, Enku explicó pacientemente. Al ponerlos bajo arresto domiciliario, el príncipe ha permitido que ambas casas los protejan directamente de las consecuencias inmediatas. Si hubieran permanecido en el mundo humano, la historia habría sido mucho peor y mucho más condenatoria. Los otros pilares podrían haber pedido un castigo mucho más severo. Además, como la orden vino directamente de uno de los satanes, y no de Lord Circe ni de Lord Serafal, no hay lugar para acusaciones de favoritismo. Tras reflexionar un momento, Kiba asintió, aceptando la lógica de sus palabras. Aún así, dudaba que Satanás tuviera verdaderas intenciones de ser amable. Una voz que le resultó familiar lo interrumpió. Lo siento mucho. Todos se giraron hacia la nueva integrante del grupo. Zenobia hacía una reverencia de 90 grados. Mi egoísmo y mi ira imprudente por haberme mentido toda la vida me llevaron a esto.
Debería haberle dado Durandal a Irina cuando se fue con los fragmentos de Excalibur. No. Y Kiba sintió un calor y un orgullo que le inundaban el pecho mientras su rey, superando su propio dolor, se acercaba a Zenobia y la levantaba. Con una mirada sincera y preocupada, le dio un suave abrazo. Esto no es tu culpa, en absoluto. Soy responsable de ti. De todos ustedes. Soy yo quien debería disculparse. Jamás, dijo de inmediato, con absoluta convicción. Te lo dije antes, Cocabiel, y te lo diré ahora. Para siempre jamás. Y estoy seguro de que todos estamos de acuerdo. Hubo un coro de acuerdos del resto de su familia, lo que hizo que Lady Rías diera la primera sonrisa real desde la partida del príncipe heredero. Bien dicho. Enku sonrió mientras inclinaba su cabeza dracónica hacia Kiba. Ay, no podemos demorarnos mucho más. Siento que Su Alteza aún está cerca, y preferiría no arriesgarme a que se enfade de nuevo. Todos asintieron con entusiasmo y Enku tejió una poderosa magia dimensional para atraerlos al inframundo. Desaparecieron en un destello de luz carmesí. Ichigo estaba de pie en la azotea de un complejo de apartamentos en ruinas, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Mantenía la mente alerta por si alguno yo demasiado confiado decidía salir de Hueco Mundo. Le sorprendió que ningún Shinigami hubiera aparecido aún. Claro, a la sociedad de almas le gustaba su burocracia. No es que los demonios fueran diferentes, pensó para sí. Mientras sentía que los dos nobles y sus acompañantes se desvanecían nuevamente en el inframundo, Ichigo sacudió la cabeza con frustración. Niños estúpidos, estúpidos, estúpidos. Echó un vistazo a su derecha, donde el enorme y peludo cuerpo de Sabi Uk se enroscaba. Tras ellos se alzaba la figura sombría de Nil, el excepcionalmente poderoso devastador, ardiendo con un odio primigenio. Y ante él se alzaba su Tiamat, en todo su antiguo esplendor. Su gigantesco físico color zafiro, de varios pisos de altura, le permitía contemplarla con esos ojos serpentinos y azul océano. Sus ojos recorrieron brevemente las numerosas heridas superficiales esparcidas por sus escamas brillantes. La ira volvió a agitarse en su interior, entrecerrando los ojos con una furia silenciosa. Soltó un suspiro áspero. No importa, Tiamat se curaría con el tiempo. Pero el daño mayor estaba más allá del ámbito físico. Con magia en los ojos, podía verlo con claridad. Nihil se lo había hecho saber. 11.422 humanos habían muerto. La repentina afluencia de almas y energía mortal habría sido manejable. Pero ¿y si eso añadiéramos las energías en conflicto de miles de caídos, la propia Tiamat y, la más condenatoria de todas, la de Rongominiad? Cocabiel no se había equivocado. La lanza asesina era capaz de un poder aterrador. Incluso cuando el cuerpo fallaba una estocada o un golpe, incluso cuando la lanza asesina no cortaba la propia Tiamat, seguía cortando la realidad. Porque siempre que se movía, desgarraba sin fallar. Tiamat emitió un gruñido profundo que hizo temblar el suelo. Su mirada se posó en el mismo punto metafísico que él. El velo se está rasgando. Capítulo 33. Los engranajes. Los ojos de Isin se abrieron ligeramente mientras veía a su hijo ponerse a su lado, de la nada. Eso no fue Shumpo, murmuró para sí mismo, observando en silencio. La mirada entrecerrada de su hijo lo clavó a través de la sombra de su largo flequillo, lo que hizo que Isin comentara con indiferencia. «¿Y necesitas un corte de pelo?» Ichigo se encogió de hombros con desdén y dijo. «Cambio dimensional. Es más rápido, literalmente instantáneo». «Ajá», dijo Isin, frotándose la barba incipiente. «¿Podrías enseñarme eso?» Ichigo entreabrió la boca, antes de cerrarla con el ceño fruncido. Una mirada contemplativa se dibujó en sus labios. «Quizás. En fin, necesito hablar contigo». «Sí, apuesto», resopló Isin. «Supongo que tuviste algo que ver con el desastre que presencié anoche, ¿no? ¿Sentiste eso?» Puso los ojos en blanco. «Hijo, por favor. Soy viejo, no estoy muerto». Isin frunció el ceño. «Bueno, técnicamente, estoy muerto, ya sabes a qué me refiero».
Su hijo dejó escapar un suspiro forzado mientras se pasaba una mano por el pelo largo. Mira, no tengo mucho tiempo, tengo que irme. La mirada de Isin se agudizó, la preocupación le atravesaba el pecho por su hijo. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ichigo negó con la cabeza. Estoy bien, papá. La cosa se me fue de las manos y tuve que ir a limpiar un desastre que alguien más causó. Es la historia de mi vida. Pero necesito que vigiles a Yuzu y a Karin. Si te llamo y te digo que te vayas del país, necesito que lo hagas. Que te vayas. Y Sin lo miró desconcertado. ¿Salir del país? ¿De qué estás hablando? Ichigo, ¿qué pasa? Los ojos de su hijo se movieron antes de dejar escapar otro suspiro pesado y decir vacilante. El velo entre los vivos y los muertos se ha rasgado. Y Sin se quedó paralizado, con el aire pesado en los pulmones y el pulso cada vez más fuerte en sus oídos. ¿Qué? SHH. Dijo Ichigo con dureza mientras lanzaba una mirada furtiva hacia el techo, probablemente preocupado de que sus hermanas notaran su presencia. El desgarro no es enorme, empezó a decir Ichigo rápidamente en voz baja. Pero es notable. Consecuente. Los Shinigamis ya están abarrotando el lugar. Es imposible que la sociedad de almas no lo note, y probablemente harán todo lo posible por repararlo. Pero dada la causa del desgarro, dudo que puedan hacerlo. Espera, y Sin levantó una mano mientras se pellizcaba el puente de la nariz con la otra. Más despacio. ¿Qué demonios pasó anoche? ¿Cómo se rompieron las barreras? Ichigo le hizo un gesto de desdén. Eso no importa ahora. Ni hablar. Exclamó Isin, subiendo el volumen de su voz, aunque apenas. No. No lo es. Ichigo lo agarró por los hombros y lo miró fijamente a los ojos. Ya nos estamos encargando. Hay cientos, si no miles, de personas intentando arreglarlo. Necesito que priorices a Yuzu y Karin. Necesito que te asegures de que se larguen de aquí en el peor de los casos. Y Sin se tensó un instante, con una expresión extraña en su rostro. Una leve punzada le recorrió el corazón, y extendió una mano solitaria hacia el rostro de su hijo, antes de propinarle un golpe en la cabeza. ¡Ay! ¡Qué demonios, viejo cabrón! Ichigo retrocedió y se frotó la nuca. Y Sin agarró un puñado de la chaqueta de su hijo con cada mano y le lanzó una mirada furiosa y exagerada mientras acercaba su cara a centímetros de la de Ichigo. ¿Eh? Mocoso. Mocoso. ¿Cómo te atreves a decirme que priorice la seguridad de mis propios hijos? ¿Crees que no sé cómo criarlos después de todos estos años? Y noticia de última hora. Piedras en lugar de cerebros. Tú también eres uno de mis hijos. Te limpié el culo cuando eras un bebé. Te limpié cuando mojaste la cama a los 9. Ichigo parpadeó ante el repentino cambio de tono antes de que su rostro se deformara de ira. Su hijo lo imitó agarrándole la chaqueta del traje. ¿Qué coño quieres decir con mojar la cama a las 9? Yo sé ir al baño perfectamente desde los 5. Ay. Quizás te muestre las fotos cuando termine de darte una paliza. ¿Tomarías fotografías de una cama cubierta de orina, viejo pervertido? Entonces no lo estás negando. Niégame el puño. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera intensificar su abrupta pelea, una voz estridente gritó. ¿Qué están haciendo? Los dos hombres Kurosaki voltearon a ver a Yuzu, atónita, mirándolos con enojo. Son las 7:30 de la mañana. ¿Por qué se gritan? En serio, dijo la voz gruñona de Karin tras su gemela. ¿Es que no podemos ni siquiera prepararnos para ir a la escuela en paz? Y Sin y su hijo se soltaron. Mientras se arreglaba la corbata, Isin se aclaró la garganta y dijo. Sí, bueno. Solo le recordaba a tu hermano que respetara a sus mayores. Ichigo lo fulminó con la mirada de reojo, antes de bajarla con más suavidad. Miren, chicas, tenemos que hablar. Ambas hermanas se miraron, parpadeando. De repente, Yuzu se llevó las manos a la boca y soltó un grito ahogado. Oni-chan. ¿Dejaste embarazada a tu novia? Y Sin casi se atragantó con su propia saliva cuando su hijo se sobresaltó hacia atrás. Karin puso los ojos en blanco antes de exclamar con tono seco.
De verdad que pasas demasiado tiempo leyendo manga. Pero luego miró con recelo a su hermano mayor. A menos que Ichi dijo con voz sugerente. No. Declaró Ichigo con firmeza. ¿De dónde sale esto? Ambas chicas se encogieron de hombros, e Isin tuvo que reprimir la diversión que le subía por el pecho al ver que las dos obviamente estaban irritando a su hermano. La manzana no cae del árbol, ¿verdad Masaki? Ambas nos dimos cuenta de que estuvieron ausentes toda la noche, comentó Karin con indiferencia. El desconcierto de su hijo solo aumentó. ¿Eh? Así no es como el embarazo, pero Ichigo se interrumpió rápidamente y lo saludó severamente con un dedo. Creía que ya lo habíamos hablado. Tú no te metes en mi vida privada, yo no me meto en la tuya. Y entonces Ichigo se frotó la nuca y dijo, miren, antes de que alguien diga alguna otra cosa ridícula, y les envió a todos una mirada desafiante, necesito decirles que me voy. El ambiente se tornó inmediatamente sombrío y ambas muchachas se pusieron visiblemente rígidas. ¿A dónde? Preguntó Yusu con cautela. La voz de Ichigo se suavizó. Lo siento, Yusu, pero de repente surgió un imprevisto en el trabajo. Tengo que volver. Hubo un breve segundo de silencio atónito antes de que Isin se estremeciera al oír la voz aguda de su hija menor, que resonó por toda la casa. ¿Qué cosa? Acabas de volver. Karin se cruzó de brazos, con una expresión sombría en el rostro, pero Yusu dio un pisotón furioso y continuó, con la voz casi histérica. Ni siquiera has vuelto en una semana y ya nos dejas otra vez. Yusu y Isin pudo escuchar claramente la culpa en la voz de su hijo y verla aún más mientras sus brazos colgaban sin vida a su lado. Mientras Yusu se secaba las lágrimas de ira que se formaban en los bordes de sus ojos, dijo con amargura. ¿Cuándo tienes que irte? Ichigo dudó antes de decir muy lentamente. Ahora. Las caras de ambos gemelos se desdibujaron y Yusu gritó. Ahora. Ahora. Ichigo se estremeció pero asintió con la cabeza. Mientras Yusu se preparaba para lanzar una diatriba contra su hermano mayor, los ojos de Isin se posaron en Karin cuando la adolescente puso una mano apaciguadora sobre el hombro de su gemelo. La chica de cabello oscuro frunció el ceño mientras miraba a su hermano con curiosidad. ¿Qué es exactamente este trabajo, Ichi-ni? Ichigo pareció desconcertado, como si no hubiera esperado la pregunta, pero se recompuso rápidamente y Isin observó cómo el chico metía una mano en su chaqueta y sacaba una tarjeta de visita. Ichigo se la entregó a Karin sin decir palabra, y Yusu se acercó a su hermana para echarle un vistazo también. Karin frunció el ceño al leerlo en voz alta. Copresidente ejecutivo regional senior de Industrias Morningstar. Ambos miraron a Ichigo con algo parecido a la admiración. ¿Eres vicepresidente? Preguntó Yusu con asombro en su voz. Se encogió de hombros con indiferencia. Suena mucho más impresionante de lo que es. Créeme. Ambas intercambiaron otra mirada y, tras un instante, parecieron llegar a un acuerdo sin palabras. Isin observó con regocijo cómo las dos adolescentes se acercaban a su hermano y procedían a golpearlo en el estómago. Uf. Ichigo se dobló y se agarró el abdomen, aunque Isin tenía la fuerte sospecha de que el chico simplemente estaba haciendo un espectáculo para el beneficio de las dos chicas. Karin levantó la barbilla y dijo con severidad. Si vuelves a hacer la misma tontería y te quedas en silencio, nunca más volveremos a hablar contigo, Ichi-ni. Estúpido Oni-chan. Resopló Yusu. Y ambas chicas abrazaron rápidamente a su hermano. Isin sonrió mientras Ichigo parpadeaba con sorpresa momentánea antes de corresponderle el abrazo con cariño. Le dio un abrazo en la espalda a su hijo mientras Ichigo murmuraba. Lo siento. Prometo que lo haré mejor. Mientras los pensamientos sobre su familia humana se dispersaban en su mente, Ichigo traspasó los límites de la realidad y rápidamente centró su atención en su inmortal. Es decir, el Kyuubi dorado y su palacio, al que se había teletransportado al salir de Karakura. Ichigo frunció el ceño al ver a su esposa completamente agotada. No se notaba en su apariencia. No, ni un solo cabello radiante desentonaba mientras se sentaba con perfecta elegancia en su inmaculada túnica real. Y no se notaba en la palidez que se extendía sobre sus mejillas.
El blanco lechoso de su piel reflejaba su propia belleza sobrenatural. Más bien, fue su aura la que hizo que Ichigo se preocupara. En los océanos y océanos de chakra que yacían dentro de su engañosa estructura, Ichigo podía sentir su poder agitarse con beligerancia. Era prueba de su inquebrantable control que el tumultuoso chakra no estuviera desgarrando Japón ni desgarrando la tierra. Y, sin embargo, en cuanto sus ojos se encontraron con los de ella, Yasaka dejó de lado cualquier atisbo de control y se levantó de la silla. En un nanosegundo, lo abrazó con fuerza por el cuello y lo envolvió en un abrazo férreo. Ichigo la rodeó con fuerza por la cintura, sosteniéndola a centímetros del suelo mientras hundía la cara en su cabello. «Hola, princesa», susurró suavemente mientras le daba un beso firme en la coronilla. La sintió temblar en sus brazos. Sus brazos se apretaron a su alrededor e Ichigo la meció con suavidad. Una punzada de culpa lo recorrió por haber puesto a su esposa en una situación tan evidente. Desafortunadamente, siendo quien era y lo que era, esto era algo demasiado común para ambos. Yasaka soltó lentamente sus brazos y se apartó de él, e Ichigo la bajó con cuidado. Aunque mantuvo sus brazos alrededor de su suave cintura. Sus manos se alzaron rápidamente para acunarle el rostro, con el rostro desfigurado por la preocupación mientras lo observaba. Lentamente, sus manos cayeron sobre sus hombros, y la mirada de Yasaka lo recorrió con inquietud, buscando alguna herida. Estaba muy preocupada, dijo ella, con los ojos llenos de emoción. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora, y Yasaka se abalanzó sobre él, aferrándose a él como si temiera que se desvaneciera. Gracias al sol que estás bien. Ambos permanecieron abrazados durante un minuto entero antes de que Yasaka se apartara nuevamente. Ichigo le frotó la espalda con ternura. Estoy bien, dijo para tranquilizarla. Yasaka se mordió el labio inferior y negó con la cabeza. Mechones de cabello rubio caían para enmarcar su hermoso rostro. Sus ojos empezaban a lagrimear. De repente, ella le agarró un mechón de pelo de la nuca y lo atrajo hacia sí para besarlo. No era suave ni casto. Yasaka lo besó con fervor y desesperación. Lo besó con una necesidad teñida de miedo. Sus labios se movían rápidos y agresivos. Y antes de que pudiera responder, sintió a su esposa deslizar la lengua entre sus labios y comenzar a deslizarse sobre los suyos. Ichigo respondió rápidamente. Levantó las manos desde su espalda hasta justo debajo de su mandíbula, sujetándole la cabeza mientras la besaba con fiereza. Yasaka dejó escapar un profundo gemido en su boca, lo que despertó la necesidad primaria de Ichigo. Su fuerza se incrementó al atraer a su esposa más profundamente en el beso. Su lengua se enredó con la de ella, vigorosa y dominante, hasta que la empujó de nuevo hacia su boca. Y al hacerlo, sintió que Yasaka cerraba los labios y comenzaba a succionar su lengua. Tras varios minutos más de frenética sesión de besos, ambos se separaron, jadeando. Ver los ojos de su esposa entrecerrados por la lujuria y sus mejillas sonrojadas por la excitación lo abrumó de un deseo intenso. Sintió que se endurecía contra ella, y sabía que ella también. Y, sin embargo, esa parte lógica de su mente lo empujó a la racionalidad, alejándolo de los impulsos diabólicos. En cambio, extendió la mano de nuevo y estrechó a Yasaka contra él, disfrutando de su suavidad contra su cuerpo y encontrando consuelo en sus curvas. Sintió como los titánicos anillos de chakra se expandían y relajaban en sus brazos mientras ella presionaba la cabeza contra su hombro. Ichigo se inclinó, rozando su cabello con la nariz y plantándole un dulce beso en la frente. «Hombre, tenemos mucho de qué hablar», princesa murmuró suavemente contra ella. Sin mucha ceremonia, Ichigo se inclinó tras sus rodillas y la levantó en brazos. Yasaka se fundió de inmediato con él, haciéndose parecer engañosamente pequeña y delicada. La llevó a la cama, donde la luz del sol caía sobre las sábanas de seda. Reclinado sobre la cabecera de la cama, con ella acurrucada entre sus piernas y contra su pecho, Ichigo le acarició la espalda con dulzura. Su otra mano yacía en su regazo. Sus dedos se entrelazaban hábilmente con los de ella. Y luego empezó a contarle todo. No solo lo que pasó con Cocabiel, sino desde el momento en que estuvo frente a la tumba de su madre hasta que presenció cómo las barreras entre los vivos y los muertos comenzaban a desmoronarse lentamente.
Ella nunca lo detuvo ni lo interrumpió, escuchando pacientemente cada palabra que decía. Yasaka le apretó la mano para consolarlo cuando le contó su enfrentamiento con su padre y los otros shinigamis en la tienda de Hatsune Clock. Lo besó suavemente cuando le contó sobre su masacre de los autoproclamados Fullbringers. Y se aferró a su camisa cuando le contó el encuentro con Susanoo y las advertencias proféticas de la tormenta respiratoria. Pero cuando llegó a la parte de su relato que incluía a las hermanas de Circe y Serafal, le tocó a él abrazarla con cariño. No se había equivocado. La ira de Yasaka había sido palpable. Cuando la emperatriz del Japón mítico se enteró de la culpabilidad de los dos jóvenes demonios, Kyoto y las prefecturas circundantes se estremecieron bajo el peso de la ira de Yasaka. Ichigo hizo todo lo posible por calmar la ira de su esposa. Ya habían muerto suficientes humanos la noche anterior, no necesitaban más víctimas inocentes. Ichigo miró a su esposa, con el rostro casi deformado en una mueca vulpina mientras miraba al vacío. Le puso una mano suavemente en la coronilla y le frotó la espalda para consolarla. Tras varios momentos bajo sus cuidados, Yasaka susurró con amargura. ¿Cuántos? Ichigo la miró con aire interrogativo. Sin embargo, ella no levantó la mirada, llena de ira, y simplemente corrigió. ¿Cuántos muertos, Ichigo? Soltó un suspiro de derrota y se tomó un momento para rozarle suavemente los nudillos con el pulgar. Aunque sabía que no serviría de mucho al pronunciar la cifra condenatoria. 11.422. Y la ira se apagó cuando la angustia inundó los ojos de Yasaka. Aunque ella era la soberana de las facetas sobrenaturales de Japón, esos humanos seguían siendo sus compatriotas. Eran conciudadanos del jardín celestial de Amaterasu. Ichigo la besó en la cabeza y la acurrucó bajo su barbilla mientras ella se acurrucaba en él. Aunque, momentos después, Ichigo sintió que la ira regresaba como una poderosa oleada. Quiero que los castiguen, Ichigo. Y mientras lo miraba, con sus cejas doradas fruncidas por la ira, Yasaka continuó. Quiero que esos niños reciban un castigo absoluto por su estupidez. Teníamos un trato. Un tratado. Y tú lo rompiste, esposo. Lo sé, dijo con suavidad, antes de elegir con cuidado sus siguientes palabras. Me aseguraré de que no les den un simple tirón de orejas. Levantó las manos unidas y besó el dorso de la mano de Yasaka. Pero la ira de su esposa no se apaciguaba en absoluto. Quiero que Azazel y los Grigori respondan por ese miserable y por lo que le ha hecho a mi condado. Quiero que Michael y los de su calaña respondan por cómo permitieron que sus aromas causaran un daño tan catastrófico. Quiero que los tres grandes poderes se vayan de mi patio. Ichigo asintió y, arriesgándose, le dedicó a su esposa una sonrisa pícara. Tres grandes poderes, incluyéndome a mí. Tu demonio favorito. Yasaka le lanzó una mirada desagradable que le dio un vuelco el corazón. Pero después de un momento, en lugar de reprenderlo por su humor inoportuno, sorbió con autoridad y levantó ambos pies. Supongo que puedo considerar dejarte quedar si me frotas los pies. Con la boca torcida, aliviada y alegre a la vez, Ichigo extendió la mano y tomó sus pies blancos como la nieve, mientras comenzaba a frotarle lentamente las plantas con los pulgares. Yasaka se estiró en la cama, desatando los regionudos de su cabello y dejando que su larga y espesa cabellera dorada cayera despreocupadamente sobre las sábanas de seda. Ichigo miró por la ventana y notó que el sol seguía ascendiendo en el cielo, alcanzando ya su cenit. Sus pensamientos se detuvieron brevemente en Amaterasu y en los movimientos que se vería obligada a realizar. Su mirada se posó en Yasaka, con el ceño fruncido y los ojos cerrados. Aún percibía la preocupación y la inquietud que la recorrían. Finalmente, rompió el prolongado silencio. Tengo miedo, Ichigo. Hubo una pesada pausa y Ichigo respondió con voz sombría. Yo también, princesa. ¿Y qué más podía decir? La situación había llegado al límite. No iba a ofrecerle palabras vacías de consuelo a Yasaka. Eso solo sería insultar su inteligencia y menospreciar sus justificados temores. Lo único que podía hacer era seguir ofreciéndole su presencia. Cuando abrió los ojos y sus miradas se cruzaron, negó con la cabeza y dijo, el intento de asesinato, el ataque a Kioto, y ahora la caída de las barreras alrededor de Nihon y la ruptura del velo.
todo está conectado. Pero no sé con qué fin. Ichigo hizo una mueca. Yasaka no se equivocaba. Había una conspiración, que llevaba años preparándose. Se remontaba a la primera vez que conoció a Yasaka. Quizás incluso a años más. Aunque una parte de él, la que estaba más en contacto con lo sobrenatural y podía sentir el vaivén del destino, empezó a creer que, de alguna manera, estaba intrínsecamente ligado a todo esto. Y no solo como esposo de Yasaka. Las palabras de Susanoo resonaron pesadamente en su mente. La caída de las barreras japonesas que permitieron a Kokabiel y sus ejércitos avanzar sin obstáculos solo pudo lograrse desde el alto plano celestial, desde Takamagara. Lo que significaba que esta traición caló hondo en las filas de los Eternos. Ichigo se estiró con cuidado y apartó mechones de cabello de la frente de Yasaka con la punta de los dedos. ¿Se sabe algo sobre lo que Amaterasu quiere hacer con el desgarro del velo? Los labios rojos de Yasaka se curvaron en una mueca. Amaterasu-sama me ha ordenado que detenga mi mano. No quiere que el mundo de los vivos se involucre más en este asunto. Se pasó el pulgar por esos labios rojos. Entonces debe tener sus propias ideas. Cuando Yasaka asintió, Ichigo se inclinó y la besó con cautela. Está bien, es su casa, probablemente tenga planes de contingencia, pensó Ichigo. Tengo que regresar al inframundo, susurró contra sus labios. Sus ojos dorados lo miraron parpadeando, con los labios rojos fruncidos. Quédate conmigo, solo esta noche. Y cuando las manos de Yasaka subieron y entraron en su camisa, ese hambre diabólica regresó con fuerza. Kilómetros más abajo de la finca Gremory, pasando los túneles infinitamente tortuosos que discurrían oscuramente bajo la superficie del inframundo, Circe caminaba por un estrecho puente de piedra opaca que colgaba sobre un abismo oscuro sin fin a la vista. Al llegar al otro extremo de su camino, divisó un par de colosales puertas metálicas rojas y oxidadas que se alzaban en la profundidad del abismo. En un breve instante de diversión, pensó que todo aquello era demasiado grandioso y un poco pretencioso. Por otra parte, ¿qué serían los antiguos sin su talento para lo dramático? Al acercarse a las imponentes puertas, la vil energía subterránea se volvió violenta y densa. El miasma corrosivo del poder demoníaco crecía y rugía hasta tal punto que ningún demonio de clase definitiva habría podido sobrevivir. Para alguien como él, sin embargo, apenas era un cosquilleo en la nuca. Circe extendió la mano y tocó la gigantesca puerta, y el metal ardió al tacto. Volutas de humo se convirtieron en densas nubes de oscuridad, y rápidamente se vio arrastrado hacia la densa oscuridad. Cuando toda la luz desapareció de su vista y se encontró en un vacío de pura negrura, el sonido de una solitaria gota de agua llegó a sus oídos. Y luego otra vez. Lentamente miró hacia abajo, y donde antes había piedra sólida y gris, ahora había un suelo rojo que ondulaba en superficiales oleadas de sangre. Al levantar la vista, Circe contempló una montaña de cadáveres ennegrecidos apilados. Delgados riachuelos de sangre goteaban lentamente sobre los cadáveres y se acumulaban en el suelo. Avanzó, cada paso resonando en la sangre. Fijó la vista en la cima de la carne rota, y allí estaba una cosa pálida, tejida en sombras ondulantes. Una melena tan roja como la sangre que lo rodeaba brillaba misteriosamente en el aire tras la figura oscura. A tu santuario interior le vendría bien una fregona, comentó con un toque de humor. Unos brillantes ojos verdes se posaron en él, rápidamente seguidos por una retorcida imitación de una sonrisa. Circe ronroneó Gremory, y el sonido hizo que la realidad misma se estremeciera. ¿Qué te trae por aquí, mi querida carne? Esperaba que pudieras conversar un poco conmigo, dijo con una sonrisa educada mientras cruzaba los brazos tras la espalda. ¿En serio? Circe giró la cabeza hacia la izquierda, donde el antiguo demonio ahora se erguía a su lado. Un dedo pálido se alzó mientras ella trazaba la curva de su mandíbula con una uña. ¡Qué novedad! Seoticus rara vez quiere pasar tiempo con su madre. Es un cambio bienvenido que uno de mis descendientes me busque. Circe mantuvo la sonrisa en sus labios, pero internamente se solidarizó con su padre por tener que llamar a esa cosa horrible su madre. Ella se apartó de él, arañándole la barbilla con la uña mientras se alejaba con paso imperioso y agitaba la mano.
Un cadáver solitario se movió del montículo y comenzó a arrastrarse miserablemente entre la sangre. Hasta que finalmente el pobre desgraciado se detuvo justo delante del viejo señor demonio. Gremori se sentó hábilmente sobre el lomo del cadáver y apoyó la barbilla en una mano mientras se apoyaba sobre las rodillas, con un semblante de tristeza practicada. Madre piadosa que soy, dijo con voz ronca, casi condescendiente, ¿no conoces el dolor de dedicar tu tiempo a una flor floreciente, solo para ver a otro arrancar el fruto de tu amor? Circe rió entre dientes. No eres capaz de amar, abuela. Labios pálidos se curvaron. ¿Qué es el amor entonces, mi querido y traicionero nieto? ¿No acaso arranqué a tu padre de mi propia carne? ¿No fueron largos y brutales los milenios que lo protegí de nuestros enemigos? ¿Qué arcano secreto mío no le transmití? Ay, las madres son dignas de lástima. Formar a nuestros hijos en nuestros hombres ideales, solo para que otro coseche nuestros esfuerzos. Yo diría que el amor es un compromiso. Nace del deseo sincero de construir un futuro juntos, donde todos los involucrados puedan compartir la verdadera alegría. No basta con resistir y sobrevivir, abuela. Hay que aspirar a algo más grande. El demonio ladeó la cabeza, mirándolo con una mezcla de burla y diversión. Una vez le ofrecí eso. Circe arqueó las cejas sorprendido. ¿De verdad? Gremori casi sonaba melancólico. Hace tanto tiempo, le dije que despediría a todos nuestros esclavos del placer. Que me libraría de todos mis amantes. Que compartiría mi cama con él y solo con él. Que nuestros hijos serían de descendencia unitaria. Circe abrió la boca antes de cerrarla enseguida. Si bien el incesto no era un tabú entre los demonios, pues no tenía consecuencias biológicas para su especie, y mucho menos morales, podría haber prescindido de saber que su abuela le había pedido sexo a su padre. De repente, Circe estaba debatiendo los méritos de borrar sus propios recuerdos una vez que esta conversación terminara. Por desgracia, decidió unirse a la línea de sangre de otro. Por lo cual estoy eternamente agradecido, dijo Circe rápidamente, deseando desesperadamente cambiar de tema. Hablando de dicho linaje, Gremori soltó una carcajada, cuyo eco resonó inquietantemente en el vacío que los rodeaba. Baal. Así es, dijo con naturalidad. Y, aunque nada me alegraría más que ver a mis dos preciados antepasados destrozarse mutuamente, me gustaría pedirles que dejen de provocar al gran rey. Por el momento. Gremori chasqueó la lengua e hizo un puchero fingido. Oh, pero ¿cómo si no voy a pasar el tiempo? Apretó la mejilla contra su hombro, y las sombras se apartaron para revelar una piel increíblemente pálida y desnuda. Me quedan tan pocos compañeros de juego, hoy en día. No me conviene jugar con ustedes, niños. No sería nada deportivo. Circe inclinó la cabeza. Y por un breve segundo, por un instante apenas perceptible, la sonrisa cortés y el comportamiento amistoso desaparecieron. Y todos los reinos se dieron cuenta, y cada mito dormido abrió los ojos con cautela, pues el Lucifer carmesí se había dado a conocer. Gremori se quedó quieta, como agua estancada. Con un aliento gélido, la temible demonio se levantó de su trono cadavérico e hizo una reverencia. Como mi señor Lucifer ordene. Y Circe sonrió una vez más. Muy por encima y más allá, en un lugar adyacente a la realidad de la tierra, Amaterasu percibió al diablo en toda su terrible gloria antes de que éste volviera a ocultarse. Pronto apartó la mirada, de vuelta a sus cielos dorados, teñidos de luces inmortales. De vuelta al huésped solitario en su jardín. De vuelta a la sombra.